Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes estén siguiendo esta clase magistral, que en esta oportunidad para la segunda semana empezaremos a ver todo lo que tiene que ver con el tema de fundamentos de administración. Entonces empecemos eh, revisando unos antecedentes. Estos antecedentes ya los estuvimos tratando la semana anterior, entonces donde empezamos nosotros a definir qué era administrar, el concepto como tal de administración. Entonces, por allá dijimos que era básicamente eh, administración implicaba una planificación, una organización de algunas actividades, implicaba también unos cuatro ejes fundamentales que tienen que ver con planeación, organización, dirección y control dentro de los procesos que se gestan dentro de la misma empresa, dentro de la misma organización, o incluso esto puede llegar a aplicar a los mismos proyectos. Entonces, eso en resumidas cuentas fue lo que tratamos la semana anterior. Vimos unas teorías, vimos otros aspectos que fundamentan lo que es el concepto de administración de empresas, administración de proyectos. Los procesos que estamos manejando dentro de la misma empresa deben caracterizarse por ser eficientes y eficaces. Entonces, ¿qué es eso, esos términos de eficiente y eficaz? Entonces, cuando hablamos de eficiencia, nosotros estamos hablando de ejecutar actividades en, o ejecutar una actividad en la menor cantidad de tiempo posible o ejecutar el máximo de actividades en un determinado espacio de tiempo, en un determinado lapso de tiempo. Entonces, a eso le apunta la eficiencia, en poder hacer más cosas dentro de un tiempo limitado. ¿Eso qué implica? Entonces implica que somos eficientes si podemos hacer más actividades, somos menos eficientes si no podemos realizar todas las actividades que tenemos planificadas dentro de ese lapso de tiempo. Cuando hablamos entonces ahora de eficacia, la eficacia ¿a qué se enfoca? A que se puedan realizar todas las actividades que se planificaron en un momento determinado. Entonces, si de 15 procesos que yo debo realizar, de 15 actividades que yo debo realizar, realizo las 15, no importa el tiempo en el cual las realice, estoy siendo eficaz porque cumplí con todo lo programado. Entonces, la mezcla o la combinación de la eficiencia con la eficacia nos da lo que es la efectividad. Entonces, cuando ustedes escuchen efectividad, deben hacerse a la idea de que los procesos son tanto eficientes como eficaces. Cumplo con todo y lo hago simultáneamente dentro de un determinado periodo de tiempo. Bien, entonces, revisando nuevamente los antecedentes, los cuatro ejes principales de la administración, entonces tenemos lo que es la planificación, la organización, la dirección y control. Esos son nuestros procesos administrativos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos una serie de recursos que entran a ser parte de esos procesos. Entonces, primero planificamos, es decir, visualizamos a futuro, luego organizamos, entonces cuando organizamos decimos con quién vamos a hacer tales procesos, luego vamos a la parte de dirección, entonces en la dirección yo motivo a que se realicen esos procesos, yo estoy a cargo, estoy empujando para que esos procesos se lleven a cabo. Y finalmente, yo lo que hago es un control de cómo se van llevando esos procesos, verificando que sí se estén cumpliendo, verificando que, de acuerdo a la planificación, eso se esté realizando de esa manera en la cual originalmente se planificó. Finalmente, eso que me genera, eso me genera unos resultados de desempeño. Yo puedo medir un desempeño del trabajo que yo esté realizando. ¿Qué incidentes tuve? Si fui eficaz, si fue eficiente. ¿Qué debo mejorar? Esos son los datos de desempeño que arroja todo el desarrollo de ese proceso administrativo. ¿Y quién está a cargo de esos procesos administrativos? Entonces, cuando estamos buscando quién lidera esos procesos administrativos, pues lo debe liderar y lo debe eh, impulsar la gerencia de la empresa o la gerencia del proyecto. Entonces, hablemos un poco de la gerencia. Entonces, eso que suena muy comúnmente como la gerencia, entonces es un nivel jerárquico en el cual hay una supervisión. Entonces, donde
ese nivel jerárquico llamado gerencia, que puede ser realizado por una persona o por un grupo de personas, son los responsables de muchas actividades que se generan de ahí hacia abajo, de la parte operativa, de la parte intermedia. Entonces, la gerencia va a tener unos cargos o unos, digamos así, unas personas a su cargo quien van a ayudar a transmitir hacia abajo esas, digamos que esas instrucciones o ciertos parámetros para que podamos llevar a cabo esos procesos administrativos de los que hablábamos anteriormente. Entonces vamos a pasar por unos mandos medios y finalmente pues llegaremos al personal operativo. Cada nivel jerárquico pues va a tener una serie de responsabilidades acordes al cargo y pues dependiendo de ese nivel jerárquico, pues asimismo serán la transmisión de esas instrucciones, de esos requerimientos, para que se pueda implementar esa estrategia dentro de los 4 ejes fundamentales que acabamos de estudiar. Entonces la gerencia la podemos catalogar como la alta gerencia. Entonces, ¿qué es la alta gerencia? Entonces, la alta gerencia es, digamos, la parte top, la parte superior dentro de una compañía, dentro de una organización o dentro de un proyecto. Entonces, ¿quién hace parte de esa alta gerencia? Pues podemos catalogar a un presidente, un CEO. Un CEO también hace parte de la alta gerencia. Y si estoy hablando, por ejemplo, de varias personas, entonces puede haber directores generales, puede haber un comité, una junta directiva, que está a cargo pues de la alta gerencia. ¿Qué responsabilidades, perdón, tiene esa alta gerencia? Entonces la alta gerencia tiene a cargo la administración estratégica. Entonces, es decir, la administración estratégica se enfocará a buscar los mecanismos para cumplir unos objetivos y darle valor a la empresa frente a la competencia o darle valor dentro de un mercado, dentro de un nicho. Esa es la función principal de la gerencia. ¿Qué otras funciones o qué otras responsabilidades tiene la alta gerencia? El sostenimiento a futuro de la empresa, es decir, que la empresa en el tiempo pueda mantenerse o pueda mejorar en comparación con la competencia. Como les decía hace un momento, dentro de un nicho, dentro de un mercado. La alta gerencia tiene a cargo la creación, la creación de una cultura organizacional. Es decir, mirar dentro de su personal, mandos medios, operativos, todo lo que se encuentra hacia abajo, enfocarlos hacia una parte motivacional, hacia unos procesos administrativos. Eso es lo que tiene que ver con cultura organizacional, cultura del desempeño básicamente. Y ahí lo mencionamos al final. Controlar el desempeño, mantener motivado a su personal, optimizar sus procesos. Todo eso hace parte de la cultura organizacional, la cual está a cargo o es responsabilidad de la alta gerencia. ¿Qué responsabilidades tendrán entonces los mandos medios? Entonces los mandos medios van a transmitir o son el enlace entre la alta gerencia y la parte operativa. Entonces los mandos medios están compuestos básicamente por jefes funcionales, jefes de departamento o jefes de unidad de negocio. Entonces a partir de ahí nos vamos especializando por departamentos y vamos mirando cómo vamos a bajar digámoslo así, a transmitir las estrategias que tiene la alta gerencia para que la implemente la parte operativa y por supuesto el mando medio como tal. Entonces les decía que el mando medio es un enlace, es una unión, un vínculo que tiene la alta gerencia con el personal operativo. Dentro de las responsabilidades entonces está el velar por las buenas relaciones, por velar por el buen clima laboral, porque no hayan conflictos y si los hay, buscar los mecanismos para que el conflicto se resuelva de la mejor manera. También es responsabilidad de los mandos medios promover el trabajo en equipo. Es importante que todos tengamos en cuenta que el trabajo en equipo es fundamental dentro de los proyectos de obra civil. Nosotros como ingenieros civiles no trabajamos solos. Debemos aprender a trabajar en equipo.
Debemos saber trabajar motivados y motivar también a nuestros pares o a nuestros compañeros. Los mandos medios deben velar por la resolución de los conflictos, como les decía. Se debe buscar el mejor mecanismo para que el conflicto se resuelva, no aplazarlo, no evadirlo o no dejar una solución a medias. La solución debe ser lo más ecuánime posible y eso está a cargo del mando medio. Finalmente, entonces llegamos a la parte operativa. Entonces, la parte operativa pues será la que materializa todas esas estrategias que se han trazado desde la gerencia, desde la alta gerencia. Entonces, la parte operativa inicia con el gerente o supervisor de la línea de producción, de la línea de ejecución. Entonces, ¿quiénes hacen parte del personal operativo? Entonces, los supervisores, los jefes de sección, son los que son como los líderes de esa parte operativa y encargados de producir, de construir, de diseñar, etcétera, dependiendo de lo que ejecute o lo que realice la organización. Entonces ellos son los que se van a encargar de materializar todas esas estrategias que se han venido trazando desde la alta gerencia, pasando pues por los mandos medios. El personal operativo pues es el que asiste técnicamente. Entonces son los que tienen a cargo toda, como lo he venido mencionando, toda la parte de ejecución y son los directos encargados de la calidad del producto, de poder aplicar criterios de innovación de ese producto y por supuesto son los que, o de ahí podemos extraer datos del desempeño del trabajo. Entonces, del personal operativo y con la ayuda del supervisor se pueden determinar datos de desempeño del trabajo. Bueno, podemos hablar ahora de las habilidades gerenciales. Como ingenieros civiles necesitamos tener habilidades gerenciales para poder llevar a cabo nuestros proyectos o si tenemos una empresa acá, que es nuestra y que está a cargo nuestro, pues poder gerenciarla de la mejor manera. Entonces, ¿qué habilidades debe tener un gerente? Entonces, primero, unas habilidades conceptuales, decir que él tenga la capacidad de analizar situaciones complejas que requieran su concepto y poder dar solución a esas situaciones, a esos problemas que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto. Debe tener también unas habilidades interpersonales. Entonces, un gerente es una persona que se comunica, que interactúa con muchas personas, puede ser con pares, personal a su cargo, o puede tener relación con alta gerencia mucho más arriba. Entonces, dentro de las habilidades interpersonales, pues debe ser una persona que motiva, que controla, que sabe dirigir, que trabaja en equipo. Entonces, son habilidades que no se adquieren de pronto en un aula de clase, en un instituto, no, son esas habilidades que se generan en el desarrollo de la misma vida. Y por supuesto, debe tener un conocimiento técnico. Entonces, tener un conocimiento mínimo del campo en el cual se está desempeñando. Entonces, si estoy, por ejemplo, en el campo de las obras civiles, se esperaría que el gerente sea un ingeniero civil, de pronto un arquitecto. No se esperaría que fuera alguien de otra área de conocimiento porque tal vez no tiene la idea, no tiene el proyecto totalmente en mente. ¿Listo? Entonces, dentro de las habilidades tenemos también la parte técnica. Y por supuesto, debe ser alguien que tenga capacidad de innovación, que tenga como política la calidad del proceso, la calidad del producto y el resultado mediante datos de desempeño. Bueno, entonces, dependiendo de cómo la empresa esté organizada, desde su alta gerencia hasta su parte operativa, como lo hemos venido tratando, entonces hay que definir una estructura organizacional. Cuando yo hablo de una estructura organizacional, estoy hablando de los famosos organigramas. Entonces, donde yo estoy jerarquizando los cargos dentro de la organización o los cargos dentro del proyecto, donde yo defino quién hace qué, quién le reporta a quién, cuáles son los pares de quién, ¿cierto? Eso es lo que yo hago mediante una estructura organizacional y en donde yo estoy mostrando las líneas de autoridad y las responsabilidades que necesita adquirir cada uno de esos cargos.
Entonces, si yo en una estructura organizacional, en un organigrama, yo muestro quiénes son los grupos de trabajo y qué responsabilidades pueden llegar a tener ellos. Cuando yo hablo de grupos de trabajo específicos, yo estoy departamentalizando la estructura organizacional. ¿Esto para qué usted crea una estructura organizacional? Para buscar crecimiento y rentabilidad, optimizar sus procesos en la parte de gestión del recurso humano. Entonces, dentro de esa estructura organizacional hablamos de la autoridad. Entonces, ¿quién le reporta a quién? ¿Cuántas personas le reportan a un supervisor? Estamos hablando también de una cadena de mando. Dependiendo del tipo de estructura, pues entonces va a ser una línea en la cual yo estoy conectando desde la parte más alta hasta la parte más operativa, pasando por todos los mandos medios. Si hablamos de una estructura centralizada, entonces la idea de crear una estructura organizacional centralizada es buscar que la decisión se concentre en una o muy pocas personas. Quienes toman las decisiones, quienes lideran los procesos, pues van a ser una o muy pocas personas. Entonces, esa puede ser una estructura organizacional centralizada, pero también la podemos descentralizar. Entonces, donde los mandos medios van a tomar las decisiones importantes y las decisiones que son críticas serán tomadas por un nivel más alto, que puede ser una junta o un comité de socios. Entonces podemos ver en la imagen los tipos de estructuras organizacionales. Por ejemplo, aquí tenemos una departamentalizada, mercadeo, personal, compras, finanzas. Entonces, personal va a tener otros departamentos, otras divisiones, en las cuales pues se va especializando uno por uno, cada uno de esos niveles. Entonces tenemos el jerárquico, que es el presidente, mandos medios, que son la parte de divisiones, y pues la parte operativa, ingeniería, producción y contabilidad. Tenemos también, por ejemplo, departamentalizaciones por proyectos. Entonces, si somos una organización que ejecuta proyectos de obra civil, lo importante sería generar una estructura orientada a esos proyectos. Entonces, donde yo tengo un gerente y está a la par con otros gerentes funcionales que me ayuden a proveer, insumos, recursos para mis proyectos. Entonces, es una estructura que tiende a ser más bien horizontal si se está enfocando netamente al desarrollo de proyectos. Entonces, donde todos tienen un alto nivel, el gerente, perdón, tiene un alto nivel de autoridad, tiene margen de decisión y puede orientar mejor su proyecto. Podemos también tener departamentalización geográfica, entonces lo vamos haciendo por zonas. Entonces, este, oeste, norte, sur. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, podría también hacerse una departamentalización geográfica. Entonces, si la empresa está en varios departamentos del país o incluso puede estar en otros países, podría organizarse de esa manera. Y cada una de las gerencias, a su vez, se puede subdividir en departamentos o se puede dividir por especialidades según el tipo de organización. También hablamos de la departamentalización por procesos. Entonces, ¿qué procesos tenemos dentro de la empresa? Finanzas, mercadeo, producción, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, pues así mismo puedo yo lograr esa departamentalización. Entonces, la invitación a qué es a que cada uno dentro de sus propias empresas pues analice cuál es la mejor estructura organizacional que mejor le conviene. Mira, aquí tenemos una departamentalización matricial y también tiene cierta orientación a proyectos. Entonces, tengo un director de proyecto A, B o C que estará en contacto directo con el encargado de diseños, con el encargado de ingeniería, con el jefe de aprovisionamiento. Entonces puede ser alguien como compras, por ejemplo, y en este caso, en esta departamentalización matricial que está enfocada a proyectos, pues se orienta para que el proyecto se ejecute de la mejor manera sin que haya tanto trámite o tanta burocracia. Los procesos son aún más eficientes si está organizado a proyectos. Entonces, dependiendo del tipo de organización que yo tenga, pues yo escogeré la mejor estructura organizacional. Por ejemplo, tengo una organización lineal. Fíjese que la centralización que tiene en una gerencia
tiene otros bracitos al lado, producción y finanzas, y cada uno también tiene sus propios bracitos. Entonces, esto, por ejemplo, tiende a ser centralizado, decisiones concentradas.